Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les pido que me acompañen a leer el Salmo 18. Ella así dice su palabra: Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Oremos, hermanos. Qué hermosa, Señor, es tu palabra. Muchas gracias por tener de nuestras manos, Señor, y poder meditar en ese refugio que eres tú para nuestras vidas, oh Dios. En esa fuerza con la que tú cada mañana nos llenas, Señor. Gracias, mi Dios, por ser ese pronto auxilio para nuestras vidas, oh Dios. Fuera de ti no tenemos a nadie, solamente podemos correr delante de tu presencia, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida, porque solamente son tus promesas las que nos mantienen en pie, Padre bendito, y podemos adorarte y darte gracias cada mañana, Señor, meditando en lo grande, bueno, misericordioso que eres con nosotros, y con esa fuerza que tú nos das, Señor, por ser esa fortaleza para nuestras vidas, ese escudo, Padre bendito. Qué hermoso poder tener un Dios tan grande en quien poder refugiarnos, Señor, en quien poner delante todas nuestras angustias, mi Dios, en quien poder confiar y estar seguros que tú actuarás, Padre bendito, conforme a tus promesas, conforme a tu palabra, mi Dios. Gracias, oh Dios, porque podemos estar en este lugar adorándote y dándote el honor y la gloria que te corresponde, Señor, confiando en que eres fiel, Padre Santo. Gracias, Dios mío. ¿Cómo no adorar ese nombre glorioso de Jesús? Gracias, mi Dios, por mis hermanos que están en este lugar. Permite, Dios mío, que podamos adorarte de corazón, que podamos, Señor, de poner cualquier actitud y pensamiento que nos aparte de ti, Señor, y podamos estar delante de tu presencia, Señor, y podamos entrar a ese lugar de intimidad contigo, Señor, y adorarte, y darte el honor, mi Dios, y reconocer tu grandeza en nuestras vidas. Gracias, Señor. Empodérate tú, Señor, y que tu palabra pueda llegar a nuestras vidas, y podamos ponerla por acción, Señor, y podamos sentir cómo solo es tu palabra la que transforma nuestros corazones, Señor, y poder escudriñarnos y darnos cuenta, Padre Santo, que cada día necesitamos más de ti y de tu palabra. Gracias, oh Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a ese Dios que tenemos, que es grande y misericordioso cada día. Amén. Como no alabar a Dios mío, a nuestros ojos
eres nuestra fortaleza. Solamente podemos acudir a Él en todo momento, amén. Ya sea en necesidad, en plenitud, en alegría, que sea siempre Él nuestro escondido, nuestra fortaleza, nuestra vida eterna. Tenemos en ese momento, Señor, toda angustia pueda siempre llegar delante de ti, Señor. Sé tú siempre, Señor, quien nos abrace con su amor, quien nos siga mostrando cada día su grandeza. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad. Solo abriste tu reino, y eres alguien
cómo no adorarte, Señor, cómo no rendir delante de ti en todo de nuestro corazón, Señor, cómo no expresar nuestra gratitud, Padre, ante todo lo que tú eres para nuestras vidas, oh Dios. Muchas gracias por poder adorarte, Señor, por tener la libertad todavía en nuestro país de poder adorarte, Señor, de poder reunirnos, Padre Santo. Ayúdanos a poder, Señor, apreciar esta virtud, este privilegio, mi Dios, de poder estar juntos y derramar delante de ti nuestro corazón, Padre. Muchas gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia, Luz y Esperanza. Qué bueno es poder estar juntos, de poder alabar juntos a nuestro Señor y de poder tener un tiempo en el cual el Señor pueda ministrar nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con nuestra serie que venimos hablando del Evangelio de Mateo y vamos a hablar en el capítulo 4. La semana pasada habíamos visto el bautismo de nuestro Señor Jesús. Si bien Él no tenía necesidad de hacerlo, de bautizarse, ya que el bautismo de Juan, como recordamos, era para el arrepentimiento y confesión de pecados. Pero Jesús no tenía nada que confesar porque Él no tenía pecado. En Él no había pecado, pero lo hizo para cumplir con toda justicia, como bien le dijo a Juan, y además, como vimos, para identificarse con nosotros los pecadores. Vimos la escena maravillosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad obrando de una manera tan asombrosa, el Padre diciendo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Y terminamos con esa escena asombrosa. Y hoy nos toca meditar en el capítulo 4 de Mateo, de los versículos del 1 al 11. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, para leer juntos el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, de los versículos del 1 al 11. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Maravilloso Padre Celestial, tú eres el Dios que adoramos, Señor. Tú eres el Dios, el creador de todo, Señor. Tú dijiste: hágase la luz, y fue la luz. Por el poder de tu palabra, Señor, todo fue creado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca eterna, porque en ti podemos estar seguros y podemos estar confiados, Señor. Porque tú eres, Señor, a quien hemos venido a adorar en esta mañana. Y ahora te venimos a pedir, Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesús nos ayudes a poder entender tu palabra, que nos ayudes a poder meditar en ella, que nos ayudes, Señor, a que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza y nos ayude a entender esta palabra y a la vez también, Señor, de poder llevarla a la práctica. Guíanos, Señor, en tu verdad y haz tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te damos las gracias, a Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a ver 4 cosas
que nos habla en cuanto a lo que es la tentación de nuestro Señor Jesús. Ese es el título, la tentación de nuestro Señor. En primer lugar, vamos a ver la tentación. El versículo 1 que acabamos de leer nos dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ser bautizado y haberse identificado con los pecadores, Mateo nos dice que nuestro Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Otra vez, nuestro Señor se va a identificar con los pecadores al ser tentado de una manera severa por Satanás, como nos dice Hebreos capítulo 2, el versículo 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 15, nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la diferencia entre él y nosotros es que él fue sin pecado, es decir, sin caer en pecado. Al escuchar esto, de que Jesús puede compadecerse de nosotros cuando somos tentados, es una verdad, hermanos, que debe traernos esperanza, que debe traernos aliento, ya que podemos estar seguros que en el momento de la prueba, nuestro Señor Jesús puede auxiliarnos y puede darnos juntamente la salida. No es que siempre vamos a permanecer en tentación, sino que el Señor proveerá la salida. Algo que tenemos que ver, hermanos, es que nuestro Señor siempre fue obediente. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Cuando vemos la palabra de Dios, y que se nos dice en Santiago, el capítulo 1, si vamos un ratito a Santiago, el capítulo 1 de los versículos del 13 al 15, vamos a notar algunos aspectos de lo que tiene que ver cómo es la tentación. Santiago, capítulo 1, de los versículos del 13 al 15. Santiago, capítulo 1, de los versículos del 13 al 15. Dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En otras traducciones dice por su propia concupiscencia. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. En otras palabras, la tentación se produce desde un campo externo, pero a la vez de algo interno nuestro. ¿Por qué? Por nuestra propia pasión. Nosotros somos pecadores, seguimos pecando, pero lo cierto es que cuando sale la tentación, es nuestra pasión quien determina al final si termino pecando o simplemente resisto y al final obtengo la victoria. La diferencia con nuestro Señor es que Él no tenía pecado y por ende no podía ser tentado por su propia pasión. Pero sí tuvo un elemento externo que lo tentó y este fue el diablo. Jesús no tenía pecado, era un hombre santo, obediente, justo y por ende nada dentro de él era malo. Y a la luz de Santiago no podríamos decir que fue por su propia pasión, pero sí tenemos un elemento externo que es el diablo que lo va a tentar. Podríamos hacernos una pregunta: ¿podría nuestro Señor caer en la tentación? Y la verdad es que no. No había forma que sucumbiera ante esta tentación, pero tuvo que pasar por ello, porque era la voluntad del Padre. Es por eso que el Espíritu Santo lo llevó al desierto,
Y estuvo ahí 40 días y 40 noches, porque fue la voluntad de Dios. Adán, en el inicio, fue tentado, pero sucumbió ante la tentación y pecó. Al igual que Adán, el pueblo de Israel fue tentado en el desierto, pero al igual que Adán, el pueblo de Israel sucumbió ante la tentación. Mas Cristo venció la tentación y ahora Él nos puede mostrar gracia y misericordia en medio de esta tentación. Y vamos a ver en qué cosas nuestro Señor fue tentado. Lo segundo es que la palabra de Dios, hermanos, satisface nuestro ser. Lo primero es que hemos visto la tentación. Jesús no necesitaba ser tentado, pero por ser la voluntad del Padre, Él va. Y a la vez también porque nuevamente se identifica contigo y conmigo, con todos los pecadores. Y ahora, en segundo lugar, vamos a ver que la palabra de Dios satisface nuestro ser. Los versículos 2 y 4, de ahí del capítulo 4 de Mateo, nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo había llevado a nuestro Señor al desierto y éste había ayunado por 40 días. Este ayuno de 40 días, hermanos, nos hace recordar lo que algunos en el pasado ya lo habían hecho. Como por ejemplo Moisés. Ayunó 40 días y estuvo con el Señor. Al igual que Elías, los cuervos le dieron de comer y luego se fue por 40 días en la búsqueda de su Señor. Han pasado 40 días y al culminar estos días, tiene hambre. Si tú y yo nos ponemos a ayunar, lo más probable es que a la media hora, a las 2-3 horas ya estamos sintiendo hambre. Y si estamos tomando agua, ya pasamos un día, 2, 3, ya el estómago está pidiendo cada vez más. Algunos dicen que han ayunado una semana. Bueno, es posible. Si el Espíritu Santo los guía, es posible. Pero también se ha escuchado que cuando algunas personas han ayunado una cantidad de días, al final terminaron mal. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Ya en su momento hablaremos en cuanto al ayuno y tomaremos en cuenta lo que quiere decir y lo que significa también el ayuno, para poder entenderlo. Pero lo cierto es que han pasado 40 días y 40 días sin comer, el Señor tiene hambre. Y tiene un hambre muy fuerte, porque también es hombre. Y como hombre, su cuerpo le está pidiendo comida. Pero lo cierto es que nos dice que ni bien tiene hambre, aparece el tentador o Satanás. Satanás se le acerca. No había podido hacerlo antes y ahora lo hace porque ve que hay una necesidad en Jesús. Primero somos tentados por Satanás. Nuestra propia concupiscencia da rienda suelta a esto y al final terminamos pecando. Es así que el diablo aprovecha los momentos de nuestra debilidad física y espiritual para que nosotros podamos satisfacer un deseo pasajero. Podemos ver algunos ejemplos de la Biblia, hermanos. Esaú tuvo hambre. Y cuando empezamos a leer en Génesis capítulo 25, de los versículos del 29 al 34, llega Esaú del campo, tiene hambre, su hermano está haciendo Jacob un plato ahí de lentejas y el hombre le dice: dame de comer. No, entonces si quieres que te dé de comer, dame y véndeme tu primogenitura. Y Esaú se dice, ¿no? ¿De qué me sirve esto si voy a morir de hambre? Y termina vendiendo por un plato de lentejas algo que era primordial para él. Vemos otro caso, el caso de Sansón. En el libro de los Jueces,
se nos dice que Sansón cayó en el aspecto sexual. El hombre era un lujurioso. Despreció lo que Dios le había llamado a él, de que él era un nazareo, apartado para Dios, pero por causa de su lujuria, el hombre terminó pecando. Le raparon la cabeza, lo dejaron ciego, le arrancaron los ojos, pero al final Dios tuvo misericordia de él, pero le costó caro el tema del pecado. Y por otro lado, vemos el caso de Judas, que por causa de lo material terminó vendiendo a su Señor por 30 monedas, porque el hombre amaba el dinero. Satanás va a tentar a nuestro Señor, y en un tono burlón le dice: si eres hijo de Dios, en otras palabras, si es cierto lo que acabo de escuchar, que eres el Hijo de Dios, pruébalo y dile a estas piedras que se conviertan en pan y satisface tu necesidad. Para nuestro Señor hubiera sido tan sencillo que hubiera decirle a las piedras que se conviertan en pan, y de esa manera hubiera satisfecho la necesidad que tenía en ese momento, que era que tenía hambre. Para él hubiera sido muy fácil, porque Él es el Señor. Él es el Dios creador de todas las cosas. Pero si esto hubiera ocurrido, el recorrido de Jesús en la tierra hubiera sido sencillo, pero no fue así. Nuestro Señor Jesús escogió el camino de la obediencia. Jesús responde a las palabras de Satanás y lo hace usando la palabra de Dios. Y le dice que escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Jesús toma de Deuteronomio capítulo 8, el versículo 3, esta palabra. La afirmación que hace nuestro Señor nos dice que no solo de pan puede vivir el hombre, sino de la palabra de Dios. Esta palabra es suficiente para nuestra vida. La comida solamente satisface por un momento una necesidad, pero la palabra de Dios satisface toda nuestra vida, satisface nuestra alma, satisface nuestro espíritu. Es la única que puede guiarnos, es la única que puede darnos luz, esperanza, y es la única que a través de ella podemos conocer a Dios, podemos conocer a Cristo, y es la única en la cual nos puede mostrar el camino de la salvación, y este camino que trae una esperanza, que es estar con Cristo por toda la eternidad. Lo que ocurrió cuando Jesús le dice que está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, tomado de Deuteronomio. Dios le proveyó el maná del cielo al pueblo de Israel. El pueblo quería pan, pero Dios le proveyó un pan distinto. Y este pan distinto es lo que Jesús ahora dice. Él es el maná del cielo que ha descendido. Él es el maná que puede satisfacer nuestra vida. Jesucristo es el pan de Dios, el cual puede llenarnos, el cual puede satisfacernos, el cual es el único que realmente puede nutrir nuestras vidas. El hecho de que Dios proveyó de maná cuando no había pan al pueblo de Israel nos da una seguridad de poder seguir creyendo en Dios, que Dios seguirá siendo fiel y que podemos confiar en Él. Que cuando tú y yo seamos tentados en cualquier situación, podemos usar la palabra de Dios. No busquemos el camino fácil, sino que aprendamos de nuestro Señor, que prefirió ser obediente al Padre y enseñarnos que Él puede tener misericordia y dar gracia a todo aquel que pone su confianza en Él. La palabra de Dios es la única que puede satisfacer plenamente tu vida y mi vida. Pero Satanás no se quedó con eso. Dios le dice: escrito está. Y ahora vamos a ver la siguiente. En tercer lugar, la confianza en Dios no significa ponerlo a prueba. El versículo 5 y 7 nos dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo
y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también escrito está: no tentar al Señor tu Dios. Al no poder con la primera tentación, lo vuelve a intentar, y lo que hace es llevarlo a lo más alto del templo, y desde ahí le dice nuevamente: si eres hijo de Dios, pruébalo. Si eres hijo de quien el Padre acaba de afirmar y crees en eso, lánzate abajo, porque escrito está. Y miren cómo Satanás utiliza lo que Jesús ya había dicho, porque le dice: porque escrito está. Jesús había usado esta afirmación en la tentación anterior. El diablo, que siempre trata de imitar a Dios, la usa para tratar de afirmar lo que dice: a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Usando el Salmo 91, los versículos 11 y 12, Satanás trata de convencer a Jesús. Parecería que está usando las palabras del Salmo completamente, pero no es así, sino que solo usa una parte, la que le conviene. ¿Por qué? Porque usando esta parte le está diciendo a Jesús: mira lo que dice el Salmo. Tú eres un hombre justo, y si tú te lanzas, el Señor te va a guardar. El Señor va a enviar a sus ángeles para que te guarden. Ellos te van a llevar, y encima no va a hacer que tu pie tropiece en piedra. En otras palabras, Él te va a cuidar. Pero cuando leemos el Salmo 91, el versículo 11, no termina solamente como Satanás le dice: a sus ángeles te encomendará, sino que termina con esta frase: para que guarden, o para que te guarden en todos tus caminos. La traducción o interpretación del Salmo 91, cuando uno lo lee: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así continúa. Cuando el hombre justo pone su confianza en Dios, el Señor lo guarda en todos sus caminos. El diablo está omitiendo esta parte, porque es muy fácil para entender lo que le estaba pidiendo. Le estaba diciendo: Dios va a cumplir con esta palabra, hazlo. Pero en realidad no era así, ya que el hombre justo no va a buscar la temeridad. Si Jesús hacía lo que el diablo le estaba diciendo, en lugar de tener fe, estaría mostrando presunción, estaría mostrando una falsa confianza, en lugar de sumisión y dirección. La respuesta de nuestro Señor Jesús no se hizo esperar, y también le dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente el Señor Jesús cita las Escrituras. Le dice: también está escrito de manera categórica: no tentarás al Señor tu Dios, que se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 16. El pueblo de Israel, en Masa y Meriba, como nos cuenta cuando vamos al libro de Éxodo, el capítulo 17, de los versículos del 1 al 7, ante la falta de agua, el pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse, y le empezaron a recriminar a Moisés y a Aarón, y le decían: ¿para esto nos han sacado de Egipto? ¿Para morir acá en el desierto? ¿Dónde está Jehová entre nosotros? Y empezaron a hablar mal de Dios. Ellos querían apedrear a Moisés. Ellos, en vez de clamar la provisión de Dios, este pueblo exclama: ¿acaso está Dios entre nosotros? En lugar de confiar en Dios, trataban de obligarle a hacer lo que ellos querían. Era una especie de chantaje moral. Si Dios nos ama, nos dará lo que queremos. Y si Jesús hubiera saltado del templo, esto sería interpretado de la misma manera: ¿está Dios conmigo o no? Probando de esta manera
si el Padre realmente estaba con él. Y esto sería una transgresión terrible en contra de Dios. En el día a día, hermanos, podemos afrontar muchas situaciones de una falsa confianza, similar a la que el diablo le pedía a Jesús que ejerciera. En este tiempo de virus, por ejemplo. Muchos pueden decir, pero Dios tiene cuidado de mí, y por eso puedo salir sin mascarilla, sin tener los cuidados, sin tener la higiene adecuada cuando voy a llegar a casa, porque Dios me cuida. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y puedo tentar a mi Señor. Porque el Señor, si bien tiene cuidado de nosotros y tiene el control absoluto, tampoco no deja de lado nuestra responsabilidad de que tenemos nosotros que tener cuidado e higiene, porque este virus cada día está avanzando. Otro sería pedir que Dios nos ayude en nuestra vida espiritual. Pero sin embargo, no estudiamos la Biblia, ni la practicamos, ni practicamos los medios de gracia que tenemos a nuestro alcance para nuestro crecimiento espiritual. Pero sí le pedimos a Dios que nos ayude en nuestra vida espiritual, pero no hacemos nada. Porque decimos, Dios es tan poderoso que puede hacer que yo crezca espiritualmente así de la nada. Hendriksen dice de esta manera, y cuenta él acerca de un miembro de su iglesia. Un miembro de la iglesia que fue amonestado por haber asistido a un espectáculo pecaminoso, se defendió diciendo, no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí, estuve orando constantemente y recitaba el Salmo 119:37, aparta mis ojos que no vean vanidad. Eso es algo absurdo, porque de una u otra manera es exponerse ahí. No tentemos al Señor, sino que confiemos y obedezcamos su palabra. A veces pensamos que Dios tiene cuidado, y sí tiene cuidado de nosotros, pero también está en nuestra responsabilidad de poder confiar y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que ser hombres y mujeres obedientes. Miren lo que hizo nuestro Señor. Para Él era muy fácil tirarse y el Señor hubiera mandado a sus ángeles y no hubiera pasado nada. Pero lo cierto es que Jesús escogió el camino difícil. ¿Por qué? Porque también quiso enseñarnos de que tenemos que ser obedientes. Y ahora vamos a ver la tercera tentación. En cuarto lugar, solo a Dios adoraremos y solo a Él serviremos. Los versículos 8 y 10 nos dicen que otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Tenemos la tercera tentación. Esta vez se nos dice que lo llevó a un monte muy alto. No sabemos a qué monte fue. No sabemos si fue al Everest, fue a otro monte, pero lo cierto es que lo llevó y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo que le iba a dar todo lo que veía si postrado lo adoraba. Satanás trata de hacer entender que todos los reinos le pertenecen, cosa que no es así. Si bien puede tener una influencia en este mundo, porque es el príncipe del mal, pero Dios está por encima de todo. Y Cristo está por encima de todo, porque Él es el creador. Si Él no dispone y si Él no dice, puedes hacerlo, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Si no vemos el caso de Job, Satanás tuvo que pedirle permiso para poder hacer algo contra Job. Y es lo mismo, Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y aquí le dice a Jesús, todo esto me pertenece.
Yo te lo puedo entregar a ti, pero si tú te postras y me adoras. Jesús es el dueño de todo. Y si es el dueño de todo, parecería que esta tentación no tiene relevancia. Pero lo cierto es que nuevamente tiene relevancia. ¿Pero cuál es esa relevancia? Es que si Jesús accede a lo de Satanás, estaría tomando el camino fácil. Ya no estaría tomando el camino de la cruz. Ya no estaría tomando el camino del sufrimiento. Ya no estaría tomando el camino de la obediencia. Ya no estaría tomando el camino del desprecio, pero a la vez de victoria allá en la cruz. Jesús lo que hace es que Él va a tomar el camino difícil. Y lo dice y le dice a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Podemos ver acá, hermanos, en este versículo, que la autoridad de Jesús se evidencia en este pasaje. Jesús le manda y le ordena a Satanás: vete. ¿Y qué nos dice el versículo 11? Entonces el diablo lo dejó. Jesús tiene toda la autoridad. Jesús fue obediente siempre, en contraste con el diablo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero Jesús sí. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Solo Dios es digno de ser adorado. Solo Dios es digno de poder servirle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y el versículo 11 nos dice que el diablo entonces lo dejó, y al instante aparecieron los ángeles y vinieron y le servían. Después de haber pasado la tentación, las bendiciones que vienen para Jesús son muchos mayores. Él podía haber satisfecho en ese momento, convirtiendo las piedras en pan. Pero lo cierto es que luego vienen los ángeles, y no sabemos de qué forma le servían, pero lo cierto es que vinieron y acudieron a Él. ¿Qué nos enseña la tentación? Podemos ver, hermanos, que Jesús usó la palabra de Dios. Cuando somos tentados, podemos usar la palabra de Dios. Si somos tentados a pecar con nuestros labios, podemos usar la palabra de Dios para no pecar contra nuestro Señor. Si somos tentados para mirar cosas pecaminosas, podemos usar la palabra de Dios. Si somos tentados para pensar mal contra nuestro prójimo, podemos usar la palabra de Dios. No escojamos el camino fácil, porque el camino fácil no siempre lleva bendición, sino siempre lleva perdición. Las personas de este mundo toman el camino fácil. Pueden tener un soborno, nos pasamos la luz roja, no le hacemos caso a este virus, no queremos obedecer a nuestros padres, no queremos honrarlos, no queremos serle fieles a Dios. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero a veces no hacemos absolutamente nada. Y lo cierto es que la tentación nos evidencia, hermanos, que en muchos aspectos podemos tener una falsa confianza en Dios. Porque la verdadera confianza, según nos muestra este pasaje, es que podemos confiar en Dios y podemos ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. El diablo es muy astuto y va a usar incluso la palabra de Dios para poder engañarnos. Hoy hay cuantas sectas que salen y tergiversan las escrituras para poder tomarlo en su propia gloria. Tenemos muchas teologías, como la teología de la prosperidad,
que no tiene nada que ver con las Escrituras, pero lo que hace es que al pueblo le saca dinero tras dinero engañándolos, y utilizan pasajes fuera de su contexto para poder asumir lo que ellos quieren. Jesús es nuestro modelo, y es el modelo en que tú y yo debemos de seguir. Tú y yo vamos a ser tentados, y somos tentados todos los días, hermano. No hay día en el cual tú y yo no seamos tentados, pero recuerda lo que dice Santiago: somos tentados por nuestra propia pasión, y al final, si caemos, damos rienda suelta a ello. Podemos caer en la flojera, podemos caer en el estrés, podemos caer en tantas cosas, pero lo cierto es que Jesús nuevamente nos dice: volvamos a las Escrituras, volvamos al Padre. Y así como el Padre socorrió a Cristo y los ángeles vinieron y le sirvieron, lo cierto es que Dios va a proveer salida para tu vida y para mi vida en ese momento de tentación. ¿Por qué? Porque resistimos al diablo y nos sometimos a Dios, porque vivimos para su gloria y solamente para Él. No sé cómo está tu vida en este tiempo. No sé cómo tú concibes el hecho de vivir para Dios. El pecado es pecado. Y cada día el pecado quiere destruirnos. Satanás quiere destruirnos y nos va a tentar. Pero ¿qué debemos de hacer? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que amar a Cristo por encima de todo, aún por encima de lo que a mí me conviene, para buscar lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque al final el pecado produce muerte, y es una muerte espiritual. Cuando el pecado es consumado, hermanos, lo que trae no es gozo, es apatía, es falta de gozo. Nos volvemos a la defensiva. Estamos constantemente renegando. Estamos constantemente ahí marcando. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no se hace evidente, porque estamos en pecado. ¿Y qué podemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos y nuevamente volver a Él. Vamos a ponernos de pie. La tentación del Señor nos ha mostrado 4 cosas. Él fue tentado porque puede compadecerse por ti y por mí. Él no necesitaba pasar por eso, pero lo hizo para poder mostrarnos misericordia y gracia. Hemos visto que la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Hemos visto que podríamos evidenciar una falsa confianza y realmente no estar confiando en Dios. Y hemos visto también que solamente a Dios adoraremos y solamente a Él serviremos. Señor, estamos reunidos, Señor, hoy aquí en tu iglesia Luz y Esperanza. Señor, gracias por tu palabra, porque, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, nos lleva a mostrar, Señor, cómo nuestro Señor fue tentado. Él no merecía ser tentado, pero fue obediente, Señor, a tu voluntad para poder comprendernos, Señor, para poder mostrarnos socorro en esos momentos cuando somos tentados. Señor, nos muestra cómo tenemos que vencer la tentación, que es a través de tu palabra, porque escrito está. Ayúdanos, Señor, a no satisfacer nuestros deseos, Dios, esos deseos, Señor, pecaminosos, donde la lujuria, la ira, el rencor, entre otras cosas más, Señor, se van haciendo evidentes y lo único que hacemos es satisfacer nuestra pecaminosidad. Satisfacemos nuestra pasión y al final terminamos pecando, Señor, y alejándonos de ti. Perdónanos, Señor, si estamos en eso. Y ayúdanos, Señor, a poder entender, como nuestro Señor Jesús dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda tu palabra, Señor.
Que tu palabra sea nuestro alimento, Señor. Que tu palabra sea nuestra lámpara a nuestros pies y que guíe nuestro camino. Que tu palabra sea la que renueve nuestra manera de pensar, Señor, y dejemos de pensar de una manera egoísta, Señor, y más bien nos sometamos a lo que tú determinas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no evidenciar una falsa confianza, como cuando el diablo, Señor, le propuso y tergiversó las Escrituras para poder hacer de que Jesús cayera, Señor, y se arrojara y que tú puedas salvarlo. Lo cierto, Señor, es que Él nuevamente usó que no tentarás al Señor tu Dios. Ayúdanos a no tentarte, Señor, a no probarte a ti y no ser como el pueblo de Israel, que cuando estaba en Meriba, Señor, cuando le faltaba, Señor, el agua, pecó contra ti murmurando, porque mejor nos hubiera sido estar en Egipto. No se acordaron de los milagros que tú hiciste, Dios, cuando abriste el Mar Rojo. No se acordaron, Señor, cuando tú le habías dado maná del cielo para que descendiera y para que ellos puedan comer, sino porque simplemente, Señor, había una necesidad. Ellos recordaron, Señor, su pecado. Señor, ayúdanos a confiar en ti, pero a confiar de una manera obediente, Señor. Que si te pedimos para que nos ayudes en nuestra vida espiritual, también nosotros podamos poner de nuestra parte, Señor, y levantarnos temprano, en buscar, Señor, tu palabra, de poder estudiarla, de poder orar, de poder clamar, Señor, de poder decir no al pecado. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder entender que solamente a ti debemos de adorar y solamente a ti debemos de servirte. Nada lo que ofrece este mundo, Señor, puede satisfacer nuestro ser, porque el único que puede satisfacerlo eres tú, oh Dios. Tú eres el dueño de todo. Tú eres el Rey que gobierna, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Y tú un día vas a juzgar, Señor, a todo este mundo, porque tú lo creaste, Señor, con el poder de tu palabra, y eres tú quien lo sustenta todo. Ayúdanos a resistir siempre la tentación, Señor, porque nos sometemos a ti, porque queremos ser obedientes a ti y poder estar seguros y confiados de que tú podrás mostrarnos gracia y misericordia en esos momentos y poder entender que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de este mundo, Señor. Ayúdanos como iglesia a crecer, Señor, en ti, a crecer en santidad, a crecer en amor, a crecer en obediencia y a seguir creciendo en amor los unos con los otros. A ti sea la gloria, oh Padre. Nos encomendamos en ti, sabiendo que tú vas a hacer muchísimo más allá de lo que te pedimos o hacemos, pero a la vez también nos demanda que hagamos algo. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.